Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros y empezamos esta semana más corta, con menos cortes eléctricos. Esperamos que esto no sea pan para hoy, hambre para mañana, porque la situación en las hidroeléctricas no ha mejorado mucho. De hecho, el último dato es el parque Paute de 1.700 está generando 500 apenas. Coca-Cola Sinclair también sigue en una capacidad media. Entonces no hay más luz, no hay más megavatios, pero hay menos horas de corte. De 14 a 6 es como para pensar en que ojalá en los próximos días no haya la necesidad de que nos incrementen los cortes eléctricos. En todo caso, hay que aprovechar cuando hay más luz en el país. Francisco Niño, presidente del directorio de Ban Ecuador, está con nosotros para hablar sobre todo del tema eléctrico. Francisco, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo algunas cosas como para facilitar la compra de generadores eléctricos, para que la economía pueda dinamizarse en medio de esta crisis. Le quitó aranceles, le quitó el IVA a los generadores, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué está haciendo Ban Ecuador sobre esto? Buen día. Hola Milton, Verónica, buen día a todos. Banco Ecuador es banca pública, somos un banco de primer piso y somos un banco básicamente agrícola. El 80% de nuestra cartera está en el sector agrícola, pero en este momento el presidente nos ha pedido que activemos una línea de apoyo para la para el financiamiento de generadores eléctricos. Aquí tenemos dos partes. Una línea es para generadores de combustibles fósiles, que son básicamente combustibles desde pequeños hasta medianos, que se activan a través de combustible, diésel, gasolina, y nuestra línea de paneles solares. Esas líneas están activas. Estamos un poco midiendo la demanda, Milton. Estamos un poco viendo cómo funciona la línea en todo el país. ¿Qué requerimientos son los que da el banco o los que pone el banco para que la gente pueda acceder a los créditos? Bueno, el financiamiento de generadores eléctricos y combustibles fósiles es básicamente un microcrédito para pequeños productores. Ahí tenemos muchísimos clientes de comercio, muchísimos clientes, por ejemplo, en el sector ganadero que necesitan activar sus centros de acopio, muchísimos clientes de turismo. Básicamente es una línea de microcrédito. Lo que se necesita son créditos hasta $20,000. Básicamente lo que se necesita es presentar sus estados patrimoniales, su patrimonio y una proforma del equipo. Es decir, estamos hablando desde personas naturales con negocios micros hasta pymes, máximo. Nosotros atendemos toda la línea de negocio, Milton, desde los micro, los pequeñas y medianas empresas y hasta un segmento corporativo con la O compra de sea, papeles. digo porque si es que financian $20,000 por un generador, es un generador que usan textileras, por ejemplo, empresas medianas. Bueno, la Junta Financiera estableció que el segmento microcrédito va hasta los clientes que venden hasta $300,000 anuales. Ahí tenemos Ya. algunos clientes como lo que usted menciona, textileros, por ejemplo, centros de acopio de leche, procesadores de alimentos. ¿Cuán viable y cuán fácil están saliendo? ¿Cuáles son las condiciones de tasas y plazos? Bueno, hay que entender dos cosas. Primero, nuestra línea de combustibles fósiles, digamos, salió hace 2 semanas, pero no existen generadores en el mercado. Es decir, hay un problema, están llegando, está la importación en tránsito, pero tenemos muchísima demanda, solicitud e interés para este tipo. Desde pequeños generadores de $600 hasta generadores ya más grandes de $20,000, $15,000. La otra línea, que es la línea de paneles solares, es una línea completamente diferente y es una línea que básicamente son proyectos de fotovoltaicos. También Aquí están ustedes en eso. estamos en eso. Lo que tratamos es de que digamos, la nueva generación vaya para ese lado, para hacer paneles fotovoltaicos, paneles solares. ¿Cuánto va a destinar Ban Ecuador para financiar todos estos créditos? Tenemos una línea inicial de 10 millones para la primera parte y en la segunda parte, que son paneles solares, muchísimo más. Pero aquí es un tema de cómo manejamos el tema de paneles solares. Es un tema muy nuevo para la banca. En realidad, cuando tú financias un panel o un sistema fotovoltaico, no es que el cliente va a generar más ingresos, no es que el cliente va a vender más.
capaz inclusive va a tener mayor costo porque su generación va a ser más cara. Así es. En el tema de la garantía, los paneles solares tienen un problema de tipo de garantía que no hay mercado segundo uso. Es decir, la banca no puede aceptar una cobertura inicial por un panel fotovoltaico porque el cliente deja de pagar, hay que salir a vender el panel y no sabemos cómo se va a manejar. Entonces hay que entender el sistema de garantía, el sistema del flujo de caja del cliente. Son temas digamos, no muy complejos, pero la banca tiene que entender. Aquí tenemos que entender que también la autogeneración no ha existido, no existe en el país. Casi todos nuestros clientes lo que tienen es generación de emergencia, es decir, generadores que funcionan 2, 3 horas hasta que regrese el fluido eléctrico. La generación de más largo plazo es un proceso nuevo. El banco está trabajando con su equipo técnico. Vamos a firmar un convenio con la Politécnica Nacional para capacitar a nuestros oficiales comerciales para entender, para saber cómo funcionan, características básicas de qué entender en un proyecto fotovoltaico. Entonces son dos cosas diferentes. Lo uno, atender la emergencia y lo otro, planificación de largo plazo. Correcto, Milton. La emergencia básicamente está saliendo con los generadores pequeños y medianos de combustible fósil. Eso estamos esperando. Como les comento, hay bastante interés, mucha demanda. ¿Hay mucha demanda? Sí, tenemos mucho interés. ¿Se puede cuantificar cuántas solicitudes y cuántos créditos ya se han tramitado para este tema? Tenemos más o menos unos 1.300 procesos a nivel nacional. Como les digo, el problema fundamental ahorita es que no hay generadores. Tienen que Entonces, importarlos. y los Ajá. generadores que están viniendo ya vienen casi que prepagados. Entonces, no hay mucho espacio para el crédito en este momento. Esperamos que en los siguientes meses se active más y, como les digo, el banco destina una línea de $10 millones para este tema. Son las 8:33. Estamos hablando con Francisco Miño, presidente del directorio de Ban Ecuador. Francisco, Ban Ecuador ha asegurado que se contemplará también en un corto plazo mecanismos de financiamiento verde a través de organismos multilaterales, así como la emisión de bonos de eficiencia energética como incentivos para quienes financien la adquisición e implementación de estos sistemas de autogeneración de energía renovable. ¿Cómo va a funcionar esto? Cuéntenos un poco más. Esto va por la línea de los paneles solares. Digamos, es un mecanismo de energía renovable que le interesa al banco. Y es una ventana de crédito nueva para el banco. El banco es un crédito agrícola y el crédito agrícola es un crédito difícil. Es difícil mantener el control, te enfrentas a un tema biológico, temas climáticos. Claro. Los temas de energía son muchísimo más sencillos porque al final financias un equipo, financias un proyecto, se sabe específicamente cuál va a ser el proceso de inversión. Y financiar paneles solares nos permite acceder a descuentos en líneas climáticas. Es decir, eso nos permite conseguir recursos mucho más bajos y ofrecer en el mediano plazo para estas líneas que son paneles solares, recursos más baratos a nuestros clientes. Ahora, hablemos del otro lado de la crisis. ¿Qué es lo que ha provocado la crisis eléctrica, la crisis hídrica, que afecta, y ahí vamos al tema ya directamente, el que implica directamente al Ban Ecuador, que es el tema agrícola? Muchos agricultores han perdido sus cultivos, muchos agricultores no están pudiendo cosechar, no han podido cosechar. Cuenca tiene más de 120 días de crisis hídrica, la sequía es, según el gobierno, la peor en 61 años. ¿Cómo ustedes están enfrentando esto? Porque me imagino que aumentará su cartera vencida. Es verdad, Milton, y aquí hay un fenómeno interesante en realidad. Estos meses son los meses de menor colocación en general en la banca. Ajá. El mejor termómetro de la economía es básicamente la liquidez de la banca. Si la liquidez de la banca sube, es decir que la economía está parada y eso es lo que básicamente le ha pasado al banco también. Tenemos un proceso complejo de seguir colocando porque no hay demanda de crédito. Por suerte, nuestros clientes que tienen que ver con arroz, maíz, banano, tienen buen precio en realidad. Los precios de arroz, maíz, banano, flores, cacao, generalmente ha sido un buen año. Eso ha permitido que nosotros recuperemos una parte importante de la cartera. Y la crisis se va a ver, digamos, en los próximos 3 meses. Ahora como banco estamos estudiando, y eso tendrá que salir esta semana, estamos haciendo un estudio de impacto para permitir que nuestros clientes agrícolas tengan un deferimiento en sus 3 siguientes cuotas. Para poder pasar este bache de la crisis. Esa crisis, la crisis energética, Milton, la vamos a ver los siguientes meses, porque en este mes, básicamente en octubre, fue el mes donde tuvimos mayor problema. En el tema agrícola no tenemos mucha demanda, digamos, por este tipo de cosas, porque, digamos, un cliente agrícola no necesita energía, o un cliente micro, digamos, necesita poca energía, pero su proceso productivo no está relacionado mucho con la energía. Pero cuando pasamos a la industria, a la pequeña industria, a la agroindustria, sí. Por ejemplo, los procesadores de alimentos, los centros de acopio de leche, los pequeños restaurantes, los comercios, los turismos están afectados. Entonces, estamos viendo un mecanismo
dentro de nuestro proceso de alivio financiero para postergar las 3 siguientes cuotas a nuestros clientes. Eso sería un parte de, digamos, un alivio en reestructuración de créditos y en otorgamiento de créditos de emergencia para quienes han perdido cultivos, por ejemplo. Y no hablemos de lo que usted menciona, el sector turístico y todo lo otro afectado por la crisis eléctrica. Hablemos del campo, de la gente que no está pudiendo sacar sus cosechas. Tenemos un caso específico en Loja, por ejemplo. En Loja tenemos un problema por la cantidad de incendios que ha habido en toda la región. El banco activó un crédito de emergencia. Esto nos permite, Milton, entender el nuevo flujo de caja del cliente. Es decir, perdió su cultivo, perdió su cosecha, necesita 6 meses, 7 meses, necesita más tiempo de periodo de gracia para poder activarse. Esto lo estudiamos con nuestras gerencias zonales caso por caso. Son las 8:38. Estamos hablando con Francisco Millo, presidente del directorio de Ban Ecuador. Francisco, hablemos de las tasas de interés que tan atractivas están para estos créditos, para este financiamiento verde. Para el segmento microcrédito, nosotros tenemos una tasa del 16% para la generación fósil. La tasa de Ban Ecuador, el 16%, es la tasa más competitiva en el sector microcrédito. La banca privada coloca en este segmento alrededor del 20-22% y las cooperativas colocan entre el 25 y el 30%. Ban Ecuador maneja su tasa en función del costo del dinero. Nosotros somos un banco que capta recursos. El banco es un banco muy tradicional. Tenemos cerca de $1.000 millones en depósitos de nuestros clientes. Hemos sentido también estos meses que los depósitos han ido creciendo, es decir, un poco es la relativización de la economía. Y nosotros tenemos una tasa de riesgo y no tenemos, obviamente, por ser banca privada, un margen en la intermediación financiera. Esto nos permite colocar al 16% en el segmento microcrédito y al 11.85% en el segmento PYME, que también es una tasa competitiva. Obviamente, son tasas en una economía dolarizada medias complejas de entender porque los negocios no tienen el margen digamos, en una economía no dolarizada y estamos trabajando en esto. El banco está buscando precisamente lo que conversábamos antes, Verónica, estas líneas de financiamiento verde, que son recursos que vienen al 2-3%, sumar a nuestro costo operativo y podemos inyectar esas líneas entre el 9 y el 10%. Este es un proceso que el banco lo inició hace 5 meses. Básicamente los multilaterales trabajaban con CFN y con CONAFIS, que son la banca pública de segundo piso. El banco empezó un proceso de finanzas sostenibles hace unos 5 meses y estamos ya negociando líneas de crédito en este sentido. Pero todavía no está eso disponible. Todavía no está disponible, pero lo que hacemos es buscar precisamente estas actividades que son específicamente sostenibles, como la generación de energía a través de paneles solares. La generación de energía a través de combustibles fósiles es un tema diferente. Este es un tema que, Claro. digamos, no tiene mucho que ver con el ambiente ni con el cambio climático, pero sí estas actividades de generación a través de paneles solares. Bien, Francisco, gracias por venir y contarnos todo lo que está haciendo Ban Ecuador en este momento difícil. Francisco Niños, presidente del directorio de Ban Ecuador. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes.